Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Pineda. En este video vamos a hablar sobre la perspectiva histórica de la educación sostenible. En este caso, hablar de educación sostenible no es solamente hablar de cuidado ambiental. Vamos a hablar también sobre reflexionar filosóficamente sobre la manera en que el ser humano se relaciona con la naturaleza y con los demás y consigo mismo. En este caso, a lo largo de la historia hay diferentes corrientes, tanto ambientales, científicas y filosóficas, se han cuestionado el modelo de progreso basado únicamente en el crecimiento económico y en el consumo. Por ello, la educación sostenible surge como una propuesta ética y humanística que busca formar sujetos conscientes, críticos y responsables frente al medio y al mundo que habita. Desde la relación entre ser humano y naturaleza, vamos a hablar que pensadores como Aristóteles consideraban que la naturaleza poseía un orden propio. En ese sentido, el ser humano debía vivir con armonía con ella, en un conjunto, en cambio. Sin embargo, con la modernidad y la revolución industrial, el ser humano comenzó a verse como dominador de la naturaleza. La ciencia y la técnica fueron utilizadas para explotar básicamente todos los recursos naturales, creando una visión utilitarista del mundo. En ese sentido, los filósofos contemporáneos critican mucho esto, y no solamente los filósofos, también los científicos y las ramas ecologistas, que nacen después del siglo XX con los principales objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, vamos a señalar que la naturaleza no puede reducirse únicamente a objetos de explotación económica, que esto nos lleva a una crítica al progreso moderno. La educación sostenible nace también como una crítica filosófica, científica, ecologista y racionalista del concepto tradicional del progreso. En este caso, autores como Martin Heidegger afirman que la tecnología moderna había provocado el alejamiento del ser humano respecto a la esencia y a la relación auténtica en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad moderna convirtió todo en recurso y en consumo. El consumismo ha hecho que la sociedad olvide el sentido del cuidado, el sentido de habitar y responsablemente sobre la tierra. Desde esta perspectiva, básicamente la sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino una reflexión ética sobre cómo vivimos. En la parte educativa y la conciencia crítica, vamos a hablar sobre Paul Freire. Él defendía básicamente que la educación es crítica, es liberadora, pero Freire va más allá. Educar no es simplemente transmitir información, transmitir verdades, sino ayudar a la persona a comprender la realidad y transformarla en sí misma, en el mundo en el que vive. La educación sostenible remonta esta idea porque busca fomentar al ciudadano a que sea capaz de cuestionar qué, el consumismo, la desigualdad social, la explotación ambiental, los modelos de desarrollo injustos. En este caso, por ello la sostenibilidad implica conciencia social y una responsabilidad colectiva. En este caso, hablamos del buen vivir. El buen vivir en América Latina y en el mundo. Autores como Edward Gaidans y Alberto Acosta responden al concepto del buen vivir. Esta filosofía cuestiona la idea de vivir mejor significa consumir, más en cambio plantea una vida basada ¿en qué? En la armonía de la naturaleza, en la solidaridad, el equilibrio social, el respeto por la comunidad. Este es un buen vivir, una influencia entre pueblos indígenas y andinos, quienes entienden que el ser humano forma parte de la naturaleza y no está por encima de ella. En este caso, hablamos de la sostenibilidad como ética del futuro, como lo dice Hans Jonas. En este desarrollo de principio de responsabilidad, vamos a hablar sobre lo que se ha afirmado como las acciones humanas que deben empezar con futuras generaciones. ¿A qué empezar esto? Desde esta visión, la educación sostenible enseña que básicamente todo tiene que ser decisiones actuales que afecten el futuro del planeta y la humanidad. ¿Con qué voy a amortiguar la causa de lo que está pasando en este momento? Y para que el ser humano entienda las consecuencias que tiene el impacto ambiental de la explotación masiva de recursos naturales. Por eso educar para la sostenibilidad significa formar éticamente el cuidado, la responsabilidad y la conciencia global. En este caso, para concluir, la educación sostenible representa mucho más que una estrategia ambiental. Constituye una transformación filosófica, ética, social, dinámica y de cambio, que busca una perspectiva ambiental, humanística y científica de una forma en que el ser humano conviva con la naturaleza para sí mismo, sobre la manera en que comprendemos el mundo y nuestra existencia. Actualmente la humanidad enfrenta una crisis ambiental, social y cultural que exige una educación orientada
solo al conocimiento, sino también a la reflexión crítica, la responsabilidad y el cuidado de la vida. La sostenibilidad nos invita a pensar qué significa realmente vivir bien. En el sentido de vivir bien, ¿cuál es nuestro compromiso con las futuras generaciones? Muchas gracias.